Los economistas de la escuela austríaca suelen decir que toda la problemática que existe modernamente es debido a que los monetaristas introdujeron la concepción de que no era necesario el patrón oro, o mejor dicho, el patrón cambio oro, cuando sucedió el shock de Nixon en 1971, cuando Francia fue a reclamar las reservas que existían en oro, en un barco, para cargarlas y así devolver los dólares tal y como se había tratado en los acuerdos de Bretton Woods en 1944. Realmente la escuela austríaca, para el que no lo sepa bien, es una escuela heterodoxa, es decir, que no tiene el mutuo acuerdo de todos los economistas. Y además dice a veces unas cosas como si fueran verdades absolutas. Y ya sabemos que solamente existe la verdad absoluta en la Biblia, para los creyentes. Entonces, yo la teoría del ciclo económico austríaca la categorizaría como una conjetura, porque realmente no tiene una demostración, como si fuera un teorema matemático. Además, ya sabemos que los austríacos defienden que la economía es una ciencia social. Sin embargo, yo defiendo que a nivel macroeconómico sí que se podría establecer alguna correlación matemática entre ciertas variables para optimizar, digamos, la sociedad y la economía. Muchos dicen que la banca central, por ejemplo, en esta escuela, no sirve absolutamente nada más que para hacer una intervención socialista del Estado de una forma coactiva o coercitiva. Y sin embargo, yo aduzco que realmente la banca central es necesaria sencillamente porque en 1907 hubo un gran cataclismo en Nueva York debido a que un especulador en cobre, pues como le salió mal la operación, los bancos fueron arrastrados. Y entonces JP Morgan y varios banqueros e industriales se juntaron allí para decidir crear algún sistema que fortaleciera la economía estadounidense. ¿Por qué se hizo de esa forma? Pues sencillamente porque con el sistema de banca libre en los Estados Unidos de América durante el siglo XIX había habido también muchas crisis periódicas. Es más, la banca libre era de tal forma que como no había una moneda de curso legal estatal, cada banco emitía su moneda. Entonces, si tú ibas a devolver, por ejemplo, un préstamo o lo que sea a un banco, tenía que ser en ese. ¿Por qué? Porque digamos que los vales de los depósitos de esos bancos no eran canjeables por los de otro banco, porque era una moneda privada. ¿Qué ocurría? Que si tú, por ejemplo, de repente ibas a quitar dinero de un banco, es decir, a, extraer del banco tus depósitos, parte de ellos o en su totalidad, ocurría que, bueno, pues si se rumoreaba entre la gente que ese banco estaba en problemas, podía darse un pánico. El problema es que si había un pánico en ese banco, si luego ese banco quebraba y cerraba, tú te ibas con tus depósitos a otro banco y ese banco no te los canjeaba. Luego era un problema bastante agudo, no solamente para ciudadanos, sino también para empresarios. Entonces, lo de la banca central, en un principio sí es cierto que los banqueros industriales se reunieron en Nueva York para crear un sistema en el cual estas personas maquinaron su forma de enriquecerse con el sistema. El primero fue el llamado Plan Aldrich. El Plan Aldrich estaba, digamos, confeccionado perfectamente por los banqueros para tener, digamos, un dominio total y exclusivo de la banca. Pero, sin embargo, el plan que se firmó luego fue una media entre lo que demandaban las clases rurales, agrícolas y pequeños empresarios estadounidenses y una parte del Congreso, y se llamó Plan Vanderbilt. Por lo tanto, la banca central de Estados Unidos es controlada en parte por el Estado y en parte por los gobernadores y por ciertos sectores privados, pero no está totalmente controlada ni por el Estado ni por la plutocracia. Por lo tanto, no se puede alegar que la banca central es un instrumento socialista de planificación central, como dicen algunos irredentos de la escuela austríaca, porque eso es una falsedad. Lo segundo, el patrón cambio oro, cuando digamos se estableció, fue debido a un consenso y gracias a la confianza de que el patrón oro se definió con un cambio respecto al dólar,
digamos que tenía una ley estatal, es decir, eso no era algo que el oro imprima automáticamente per se, debido a que el oro necesita una ley estatal para que diga exactamente a cuánto vale el cambio con la onza de oro. Lo bueno que tenía el sistema es que efectivamente, tal y como indica y dice don Jesús Huerta de Soto, el oro estaba fijado de tal forma que no había flotación libre de divisas, es decir, todas las monedas convergían con paridad con respecto al dólar, que era como, digamos, la divisa mundial, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió a partir de 1971? Bueno, pues que hubo una persona, en concreto en el año 74, que decidió que se podía sacar negocio del, digamos, comercio o transacciones entre las diversas divisas que existen. Y así se constituyó una bolsa, digamos, de cambio de divisas, que fue creciendo, fue adquiriendo nuevas innovaciones en el mercado, y hoy en día esa bolsa incluye, aparte de lo que se conoce como Forex en bolsa, pues hay otros tipos de mercados que aglutina. Y todo esto, por ejemplo, los mercados de derivados, que hasta Warren Buffett dice que no los entiende, pues son parte de esta, digamos, imaginación que tuvo una persona para sacar dinero. Es decir, todo lo que se dice desde la escuela austriaca, que la flotación libre tal y cual, que es culpa del Estado, pues al revés, es culpa de que no hubo una ley que puso una paridad con el dólar, digamos, como divisa, el petrodólar, cuando hubo una reunión con los árabes para, digamos, salvaguardar los intereses de Estados Unidos, se firmaron unos acuerdos con Arabia Saudí para poner fin, digamos, a la era de incertidumbre de la estanflación, y de esta forma pues se pudo salvar, digamos, la economía mundial. ¿Vale? Entonces, los austríacos de la escuela libertaria anarcocapitalista van diciendo que, bueno, que esto de los cambios de divisas, que esto es por culpa del Estado que quitó el oro. Vuelvo a repetir, el oro por sí mismo no tiene ley para hacerlo de ninguna forma, es decir, tiene que ser un acuerdo, un tratado, una ley que haga un Estado o entre Estados para que eso funcione, ¿de acuerdo? Al igual que el patrón cambio oro se instituyó en los acuerdos de los tratados de Bretton Woods en 1944, en 1971 se rompieron esos acuerdos porque realmente la masa monetaria no se puede asentar en un patrón cuando el dinero bancario está compuesto no solamente del dinero de los depósitos que tienen los clientes, sino también de los dineros que van, digamos, dando los bancos a la hora de ejercitar préstamos, créditos, empréstitos a clientes, ya pueden ser ciudadanos o empresas. Entonces, no existe, digamos, una calibración para que haya sustentación mediante el oro a tanta masa monetaria. Y además, con el oro se impone una rigidez que puede ser contraproducente para el expansor económico, porque ya sabemos que el dinero, digamos, que se tiene en un banco, en depósitos, sirve mediante el multiplicador, o dicho de otra forma, mediante el coeficiente de caja, que es un coeficiente respecto a las reservas de los depósitos, que sirve como medio de expandir la economía. Entonces, en la Edad Media, por ejemplo, no existía ese sistema bancario, porque lo prohibía la religión. ¿Y qué ocurría? Pues que no había, digamos, prosperidad ni adelanto económico. En la Baja Edad Media, bueno, exactamente no. Podríamos decir que desde más o menos los tiempos de San Agustín hasta bien entrar la Edad Media, hasta más o menos la irrupción de la banca veneciana, la banca había estado totalmente colapsada por las ideas absurdas de que el interés en los préstamos era usura. Cualquier tipo de interés. Es decir, una cosa es un interés usurero y otra cosa es un interés normal, ¿vale? Pero en aquellos tiempos era un pecado y se consideraba a cualquier tipo de préstamo o interés una usura, cosa que es contraproducente por las tres, digamos, ideas básicas de todo tipo de interés cuando se presta el dinero. Primero, ¿qué es lo que ocurre con el dinero? Que tiene un coste de oportunidad. Si yo presto dinero a alguien, podía estar yo invirtiendo en algo o comprando algún bien particular, bien de consumo o bien de inversión, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, por la inflación. Normalmente, en todos los periodos históricos, salvo algunos raros que haya esta inflación, siempre el dinero de un año, cuando pasan 10, ¿qué ha ocurrido? Que ese dinero mengua, ¿no?
ya no tiene el mismo poder adquisitivo por la inflación, que es un factor atenuante del capital, si se tiene sin invertir. Entonces, lógicamente, si se presta interés y lo devuelves al cabo de X tiempo, tú pierdes el tiempo y el dinero con ese préstamo. Y por otra parte, está también el tema de, hemos dicho, coste de oportunidad, ¿no? Coste por prestar con inflación y coste porque no te devuelvan el préstamo, que eso se llama coste por riesgo. Porque realmente tú, si prestas un dinero, a lo mejor la persona no te lo devuelve. O sea, por 3 razones, los tipos de interés no tienen que ser categorizados como usura. Sin embargo, las ideas de Aristóteles, con su crematística impura, arraigadas en el seno de la Iglesia Católica fundamentalmente, y luego desarrolladas por San Agustín, a principios de la Edad Media, a principios de la Edad Media no, en últimos tiempos del Imperio Romano, que fue también uno de los factores del colapso del Imperio Romano. Otro de los factores fue que la plutocracia en aquellos tiempos pues no le salía rentable pagar impuestos a Roma y prefería irse con los bárbaros que le proporcionaban mayor protección y hacían como ahora con lo de China, que los estadounidenses, tengo dinero, me voy para allá y si el mundo se vuelve totalitario y comunista, a mí qué mal me da, si a mí no me van a perseguir, yo tengo negocios con los comunistas. No sé si me explico. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que las ideas dogmáticas de una escuela que no están totalmente conceptualizadas y se basan en dogmas, no pueden servir para, digamos, explicar nada en la economía. Y además está claro que cuando se estuvo estudiando la teoría austríaca del ciclo económico, el señor Friedman, Milton, que fue uno de los, digamos, neoliberales, en los que se fió Ronald Reagan en sus políticas, las cuales yo no comparto al 100%, algunas sí, por ejemplo, la ruptura de Bretton Woods del patrón cambio oro me parece una medida coherente, porque realmente no es capaz la economía de sustentarse por una moneda, y segundo, porque realmente si se sigue asentando al final se va a ver que eso es una trampa, que es lo que sucedió cuando, hemos dicho, vuelvo a decir, cuando fue Francia con un barco a cargar todos los dólares canjeados por oro. ¿De acuerdo? Ellos fueron con los dólares y querían venir de vueltas con el oro. Y Fort Knox, que es, digamos, el banco de reserva de Estados Unidos, que está fortificado, militarizado, no se puede acercar allí ni al presidente, solamente fue auditado desde su inauguración en un 5%. Por lo tanto, eso, digamos, que todo el mundo sabía que era, bueno, pues una confianza que se había tenido en un sistema que duró 20 y tantos años, casi 30, de 1944 a 1971. Entonces, las conjeturas respecto a la teoría austríaca del ciclo económico solo quedan ahí. Porque además, vuelvo a repetir, Milton Friedman estudió estadísticamente durante 2 periodos que el sistema que dicen de que es que al principio el Banco Central baja los tipos de interés, entonces hay una explosión de inversiones que son fatuas y al final resulta que, bueno, pues muchos de los inversores pierden todo porque se había creado una falsa esperanza, un excesivo dinero en el mercado y de repente suben los tipos de interés. Pues eso es falso, se ha estudiado durante muchas épocas históricas, es más, Milton Friedman lo estudió durante 2 periodos en su vida y eso no concuerda con la realidad. Por lo tanto, ¿es una teoría a medias o es una conjetura? Y por otra parte, lo que se hubiera necesitado para evitar, por ejemplo, el tema de los cambios de divisa flotantes, es que hubiera habido una ley y que se hubiera dicho, vamos a ver, a partir de ahora el dólar va a ser, el valor que va a tener va a ser X con respecto a las demás monedas y quedarse fijadas, pero eso mediante ley estatal o ley internacional en un congreso, en un tratado, en un concordato, como le queramos llamar, porque el oro, ya vuelvo a repetir, en 1944 el oro no decía por sí mismo, yo valgo tantos dólares la onza. Eso fue mediante un acuerdo interestatal, ¿de acuerdo? Para la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial ocasionada por el loco de Hitler, ¿vale? Entonces, lo que está claro es que estas teorías de los nuevos anarcocapitalistas solamente desdibujan la realidad desde sus ideologías dogmáticas que no conducen a ninguna parte, porque yo no puedo afirmar una teoría que realmente no se puede demostrar. Eso se llaman conjeturas, ¿vale? Entonces, si la economía es una ciencia social, no se puede hablar de teorías, se podrá hablar de conjetura de, si tanto dice el señor Huerta de Soto. Entonces, hasta que no avancemos un poco más en la economía y la gente pueda llegar a, digamos, a matematizarla de alguna forma,
desde el marco macroeconómico, como yo entiendo que se puede hacer, porque al igual que, por ejemplo, tenemos la bolsa de valores, que si una persona compra acciones de una empresa en todo el mundo sabe el valor, el índice que tiene esa cotización y el precio de compra, venta y el índice y todo, lo mismo se podría hacer, por ejemplo, con un banco central. Es decir, nosotros, si pudiéramos llegar a tener una correlación entre la coyuntura económica, entre factores macroeconómicos como, por ejemplo, nivel de desempleo, nivel de crecimiento, nivel de renta, etcétera, aplicarlo a una ecuación en la cual integrara el sumatorio de todas las transacciones que existen entre el Estado, el Banco Central y todos los bancos a ese nivel superior, entonces se podría tener una paridad entre lo que es el tipo de interés fijado por un sistema informatizado en vez de una autoridad central, un gobernador que una noche se acuesta y dice, bueno, mañana voy a poner los tipos de interés una subida del 0,5%. ¿Por qué? Porque me lo ha dicho la almohada. Entonces eso sí que es verdad que lo veo yo también una anarquía dentro de la economía, porque no se tiene un sustento matemático suficiente como para lograr la armonización entre lo que es la coyuntura económica y lo que es, digamos, la realidad. Y eso se podría realizar. Al igual que se podría realizar eso en el tipo de interés, que sería un agregado sumatorio de todas las operaciones, ya vuelvo a repetir, entre el Banco Central, el Estado y todos los bancos o entidades financieras, se podría también realizar lo mismo con el coeficiente de reserva bancaria, porque lo que está claro es que, según el señor Huerta de Soto, está diciendo que, bueno, el problema que tiene la banca es que no hay un sistema de reserva 100%, pero es que eso no asegura tampoco los depósitos de los clientes, porque si un banco tiene, por una parte, intereses que pagar por los préstamos que concede e intereses, digamos, que tiene que cobrar los clientes, hay dos juegos cruzados. Entonces, ¿qué ocurriría? Que una banca con reserva 100% sería, digamos, muy mala también para la economía, porque lo que haría es congelar los activos monetarios, habría tanta liquidez que no habría expansión económica. Y por otra parte, ocurriría también que los bancos, al no tener la rentabilidad que tienen, pues realmente los préstamos igual se disparaban 7 veces lo que son ahora los tipos de interés. Es decir, si ahora vas a un banco y te hacen un préstamo, yo que sé, al 5%, a devolver en 15 años, igual en esas condiciones 5 por 7 sea el 35%. Entonces, los bancos serían tan careros que al final no funcionarían, la economía se estancaría y sería todo a la anarquía, que es lo que defienden los de la escuela austriaca anarcocapitalista. Esa es mi visión sobre cómo se podría enmendar, digamos, el sistema de banca central mediante la correlación entre dos variables. Una, el tipo de interés que tiene realmente el mercado, conociéndolo a nivel macroeconómico, y por otra parte, el coeficiente de reserva, que igual no está ajustado bien, porque es cierto que, bueno, en Estados Unidos, antes de la crisis, es verdad que estaban los tipos de interés al 0,51%. Entonces, lógicamente, ese tipo de interés pues era excesivamente bajo y a lo mejor sí que es verdad que en ese momento favoreció la coyuntura de esa forma, pero es que no siempre sucede, es decir, sucedió porque a lo mejor no existe esa correlación, como digo yo, de que exista paridad entre lo que es la verdadera coyuntura, lo que es la realidad, y lo que el Banco Central dictamina jugando a las cábalas, ¿vale? Entonces, si tuviera un control de lo que es el tipo de interés equivalente del agregado de todas las operaciones, préstamos, empréstitos, depósitos, descuentos, todas las operaciones que se tienen entre el Banco Central, el Estado y todos los bancos o intermediarios financieros, se lograría ajustar mediante una variable macroeconómica, como se está haciendo ahora. Por ejemplo, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, digamos que se basa en dos variables: uno, la inflación, y dos, nivel de empleo. Que el Banco Central Europeo, por ejemplo, solamente está ajustada a la inflación. Ese es uno de los defectos que tiene también el Banco Central Europeo con respecto a la Fed, ¿de acuerdo? O sea, no todos los bancos centrales son iguales, no todos tienen las mismas leyes, ¿vale? Entonces, si se lograra ajustar matemáticamente un algoritmo que optimizara tanto el tipo de interés como el coeficiente de reserva, entonces seguramente se podría llegar a un estadio en el cual se podría controlar la economía a nivel macro, y de esa manera podríamos cientificar la economía y deshacernos de ese epíteto de economía social. Pero claro, hay gente a la que no le interesa. Y mi pregunta es la siguiente:
Y lo digo así en abierto. Si realmente el señor don Jesús Huerta de Soto, afamado catedrático de Economía y profesor titular de la Universidad Juan Carlos I de Madrid, es tan listo y se cree que su sistema funciona, mi pregunta es muy simple. ¿Por qué no vende todas sus acciones de la Compañía de Seguros España Sociedad Anónima? Funda él un banco con reserva 100%, se hace famoso y seguramente que todos los clientes irán ahí porque tiene todos los depósitos la gente asegurado. Digo yo que está perdiendo el tiempo, porque yo lo que digo es una cosa: si yo tuviera dinero y pensara en esas ideas, yo lo haría, pero él tiene una compañía de seguros y lo único que está diciendo que el Estado no funciona, que el Estado es una mierda, que el Estado hay que abolirlo, que el Estado es un mal innecesario, etcétera, etcétera, etcétera. Y además él trabaja para el Estado. Por lo tanto, si el Estado es un demonio, ¿quién es el servidor del Estado? El que habla de él, ¿no? Y yo no tengo nada que ver ni con el Estado, ni con políticos, ni con nadie. Así que así está la cosa. Señores, guíense por los buenos pensamientos, no sean dogmáticos y que no les engañe nadie. E incluso lo que he dicho yo, repásenlo, porque nadie en este mundo tiene la verdad absoluta. Y hay gente que se piensa que son iluminados de Dios o no sé de quién, y que en su boca está expresada, digamos, la verdad absoluta. Y eso les aseguro, señores, que no es así, ni nunca lo ha sido. Así que pasen un buen día, que yo aquí estoy disfrutando de la mente. Vale.